Buenas tardes ya son, ¿no? Primeramente, feliz de estar acá, feliz. Una de las cosas que convenció a mí, a mi familia, a mi agente para venir fue la torcida de Guaraní. Habló mucho para mí en redes sociales, que venga para Campinas, que iba a ser feliz. Entonces es una de las cosas que me motivó para venir. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes. Y nada, yo creo que acá como Bruno y las incorporaciones que fuimos llegando, vinimos a aportar nuestro granito de arena como para salir de la situación y ayudar en lo que podamos a Guaraní, que es salir del fondo de la tabla como primer objetivo. Bruno Sabio es un amigo mío, está ahora en el club, era mi compañero también, así que él fue la primera persona con la que me comuniqué en su momento cuando apareció la propuesta de Guaraní. Él habló cosas maravillosas de la ciudad, tanto como el club, y personalmente al llegar al club me encontré con algo muy estructurado. Creo que se está estructurando muy bien el club, el presidente está haciendo las cosas bien y es lo primero para levantar esto, ¿no? No, mirá, los motivos que surgieron fue bueno, la posibilidad de poder cambiar de aire y poder venir a ayudar al equipo y poder tener la mayor cantidad de minutos posible como para mejorar lo que es la situación. Sí, fue lo primero que me dijeron cuando llegué, que hay mucha rivalidad. También me hicieron saber que llegaba al club más grande del interior, que la gente se siente muy identificado con eso. Así que la rivalidad la tengo clara y vamos a salir a ganar ese partido como todos, que tenemos que empezar a sumar. Sí, no, mirá, yo creo que, bueno, desde el punto de vista el equipo está bien, lo veo bien. Es cuestión de conseguir los resultados y de ganar los partidos, que es lo que se apunta como grupo. Sí, he podido sumar en la selección, he podido marcar también, creo que este año ha sido muy positivo para mí. Arranqué marcando la selección, en el club vengo de salir campeón, pero bueno, también como dijo Iván, acá necesitaba cambiar de aires. La Serie B de Brasil es muy competitiva también, entonces fue algo que me motivó, me ilusionó y bueno, venimos con toda la ilusión junto con mi familia. Sí, yo creo, bueno, es como repetí recién en la pregunta anterior. Uno viene a aportar lo que uno puede dar y su granito de arena como para salir de esta situación, pero como vos bien decís, que en el último tiempo venía jugando de zaguero, pero así también puedo jugar de volante, con cualquiera de las dos puedo jugar. Sí, lo primero que me llevaron a comer fue un churrasco, carne, que estaba muy rica, la verdad que no he tenido mucho tiempo de salir, pero conforme vaya estabilizándome acá voy a empezar a conocer un poco más.